Bueno, vamos a seguir ahora con una mesa redonda, una conversación entre Manuel Colas Gil, Josefa Martín y José Ignacio Díez, que estás por ahí, que van a venir aquí a debatir. Si sentados, y ahora os presento. Vaya, perdón. Gracias. Bueno, todos ellos son especialistas en español como lengua extranjera, perdonad, desde diferentes ámbitos. Tenemos a Manuel Colas, va a dirigir un poco la conversación. Manuel es el director residente de la Johns Hopkins University en España, en Madrid, y vicepresidente de APUNE, que ya ha salido anteriormente en el día de hoy, esta asociación de programas universitarios norteamericanos en España. Como sabéis, hay muchas universidades norteamericanas con sede en Madrid que promueven estos intercambios entre estudiantes norteamericanos y españoles. Él es filólogo de formación, con doctorado en Historia en Literatura del Siglo de Oro, y tiene una larga experiencia en gestión y diseño de programas académicos, sobre todo dirigidos a estudiantes extranjeros en España, con lo cual va a tener una gran experiencia que compartir con nosotros. Tenemos a su izquierda a José Ignacio Díez, que es catedrático de Lengua Española, de Literatura Española en la Complutense, y que es director del Centro Complutense para la Enseñanza del Español desde 2015, con lo cual igualmente tiene una larga trayectoria en estos temas. También es especialista en literatura del Siglo de Oro y del siglo XX, y también tiene la experiencia como profesor de español como lengua extranjera. Y tenemos a Josefa Martín, también profesora de lengua española, en tu caso, ¿verdad?, de morfología del español, en la Autónoma, y directora del Departamento de Filología Española actualmente en la Autónoma de Madrid. Así que nada, os dejo con ellos, creo que va a llevar el diálogo Manuel. Si quieres, te dejo el micrófono. Muy bien, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Gracias, Manuel, por la invitación. Gracias, Laura, por la coordinación. Vamos a trasladarnos ahora, o vamos a quedarnos en la Comunidad Autónoma de Madrid para hablar de un tema que nos interesa y que nos preocupa a nosotros tres concretamente, y creo que en este curso. Nuestra conversación va a girar en torno a la enseñanza del español o el aprendizaje del español y la movilidad internacional. Y en este contexto aparece una problemática, aparece un escenario, y es la proliferación de grados en inglés en las universidades públicas y privadas de la Comunidad de Madrid. Esto naturalmente ha cambiado el perfil del estudiante. Yo solamente puedo hablar, aunque la conversación, yo solamente voy a ejercer de moderador, pero yo solamente puedo hablar de la realidad estadounidense aquí en la Comunidad de Madrid o incluso en España, puesto que cuando APUNE, la Asociación de Programas Norteamericanos Universitarios en España, se funda hace casi 60 años, estos programas en sus inicios, todavía se mantienen muchos de ellos, eran programas fundamentalmente de lengua, literatura, historia y cultura española. Y ahora, con esta proliferación de grados, en estos últimos 10 años aproximadamente, poco menos, en las universidades españolas, de la Comunidad de Madrid concretamente, ya el español no es un requisito. Estudiar en español o estudiar español no es un requisito, y por tanto ha cambiado notablemente este perfil del alumno que viene a las aulas universitarias de la Comunidad de Madrid. Mi pregunta para Ignacio y para Josefa me interesa particularmente porque me gustaría saber cuál es la visión desde la Universidad Española o desde la Universidad madrileña de este nuevo escenario, este creciente escenario de grados en inglés para españoles, y por supuesto, de los cuales se benefician muchísimos estudiantes que no hablan la lengua española. Bueno, buenas tardes. Es un placer estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo vengo de la Complutense, así que de algún modo juego en casa, parece
aunque no esté exactamente en casa. Y quiero decir dos cositas muy rápidas sobre la pregunta que nos plantea Manuel. Bueno, una de ellas es que en la Complutense llevamos 90 años enseñando español, celebramos hace poco los 90 años de los cursos para extranjeros que empezaron, pues eso, a finales de los años 20, con gente muy prestigiosa, poetas de la generación del 27 que enseñaba, etcétera. Y en esos 90 años pues todo ha cambiado muchísimo. Claro, 90 años es muchísimo tiempo. Para empezar, existe ahora un centro dedicado al español, que es el Centro Complutense para la Enseñanza del Español, que es el que ha aglutinado casi toda la oferta que tenía la Complutense repartida en distintos lugares. Y bueno, yo llevo casi un decenio, tengo el honor de dirigir el centro. Así que casi todos los estudiantes que estudian español en la Complutense pasan o deben pasar por el Centro Complutense. Y desde ahí hemos visto esos cambios a los que se refería Manuel. Sin duda el español es un mercado, ¿no? Aparte de una actividad académica. En fin, yo me defino casi siempre cuando me obligan a decir que soy mitad académico, mitad gestor, ¿no? Porque enseñar español no solo supone dar las clases de español, sino ir a captar estudiantes fuera de España, que los traes aquí en determinadas condiciones. Y cuando estás en una feria, cualquier feria de estas internacionales que hay por el mundo, la pregunta siempre es: sí, iría a estudiar español a España, pero ¿qué estudios en inglés ofrece la Complutense? No solo en Estados Unidos, en India, en cualquier país, en Rusia, todo el mundo quiere saber si hay una oferta de grados en inglés. Y bueno, mi experiencia es que las universidades catalanas en esto han sido mucho más rápidas, como en otras cosas, y uno se encuentra con que distintas universidades catalanas ofrecen grados en inglés exclusivamente para estudiantes extranjeros que quieren venir aquí. Y bueno, las universidades de Madrid me da la sensación de que hemos reaccionado de una manera más lenta o quizá más sosegada, ¿no? Porque hay una reflexión. Debemos ofrecer grados en inglés para estudiantes extranjeros. Debemos ofrecer grados en inglés para estudiantes españoles, como planteaba Manuel. Probablemente todo obedece a la presión de la internacionalización, que como sabéis ha sido, en fin, yo os tuteo, con vuestro permiso. La internacionalización ha sido un caos, ¿no? Desde que, para decirlo de una manera un poco brutal, desde que empezó hace pues 13, 14 años, ¿no? Aceptando a todo el mundo que venía aquí sin saber español, con esa presión de que internacionalizar es hablar en inglés, cuando internacionalizar en España es hablar en español. Yo creo que ese es un elemento que empieza a comprenderse. En la Complutense hay una profesora, Emma Dafoe, que ha coordinado un volumen que va a salir ahora sobre internacionalizar, y el español es una lengua de internacionalización. Así que está muy bien hablar inglés, por supuesto, en cuanto sales de España es imprescindible, ¿no? Pero debemos ofrecer nosotros estos grados en en inglés para estudiantes españoles o para estudiantes extranjeros, en los dos casos. Pues está claro que desde el punto de vista del mercado no tenemos opción. Si no queremos quedarnos fuera y que todos los estudiantes vayan a estudiar a Cataluña, por ejemplo, que sería una opción estupenda quizá, ¿no? Pero nosotros también queremos tener estudiantes aquí y debemos tener esa oferta. Pero esa oferta plantea numerosísimos problemas, como ya se ha visto también en la enseñanza en secundaria, ¿no? Y es que pues hablar otra lengua supone también partir del conocimiento extenso y profundo de tu propia lengua. ¿Se puede aprender inglés si no sabes español? ¿O no lo sabes bien? ¿Qué es lo que vas a aprender? Todos los que nos dedicamos a la enseñanza estamos hartos, ¿no?, de enfrentarnos con esta cuestión, y la respuesta pues es evidente, ¿no? Necesitas dar el salto desde una lengua bien aprendida. Bueno, como sobre ese tema vamos a hablar mucho más, yo creo que paro aquí, y que el problema es real, es un problema que nos impone el mercado, que las universidades tienen que responder, pero que hay muchas formas de responder. Bueno, buenas tardes a todos. Yo también mi agradecimiento a Manuel, también a Laura por todas las labores, y bueno, es un placer también para mí estar en esta sesión tan, digamos, tan oportuna, ¿no?, y con la línea que ha planteado también Manuel. Bien, yo soy profesora en la Universidad Autónoma y claro, algo importante para las universidades es intentar que los alumnos extranjeros
pues puedan desarrollar sus capacidades comunicativas y puedan desarrollar, digamos, un grado de una forma pues, más eficiente posible. En mi universidad, claro, esto lo hemos entendido muy bien. Lo hemos entendido muy bien como pues, en la Complutense y en otras que hemos tenido estos problemas. Hay que atraer estudiantes para que cursen nuestros grados, nuestros másteres, para que hagan las tesis doctorales. Y esto significa no solo atraer concursos especiales de español y que luego se puedan matricular en los distintos títulos, sino también un acompañamiento de los estudiantes durante sus estudios para que puedan desarrollar esas capacidades comunicativas. Claro, esto era así hasta hace unos años, pero la realidad es que esto empieza a cambiar. Y empieza a cambiar por el problema que ha planteado Manuel. Si los grados van a ser en inglés, completamente en inglés, no se les va a pedir ninguna competencia en español, evidentemente estos cursos o pasan a un segundo plano o van a desaparecer, porque no tiene sentido que las universidades sigan apostando por cursos en español cuando estas asignaturas en español o esta competencia en español no va a ser un requisito para que los estudiantes internacionales cursen pues un grado, un máster o una tesis doctoral. Esto para los estudiantes extranjeros es bastante negativo desde mi punto de vista, y es que no va a integrarse culturalmente como ocurría hace muchos años. Yo mi experiencia también con los estudiantes americanos que ha comentado Manuel, y aquí en Madrid perfectamente se integraban. Ahora yo no sé hasta qué punto. O sea, la lengua es un vehículo de comunicación y de integración cultural y social. Si estos estudiantes no van a cursar ni una sola asignatura en español, pues claro, las dudas y los problemas pues sí que pueden surgir. ¿Que las universidades tienen que apostar por la internacionalización en inglés? Evidentemente. Evidentemente, porque no podemos perder ese tren, y eso es evidente, y José Ignacio lo ha dicho clarísimamente. Pero a la vez tenemos que extender esa idea de la internacionalización también en español. Y por un hecho muy claro, porque es que esta internacionalización del inglés puede no quedarse solo en los estudiantes extranjeros, sino también en nuestros estudiantes, vamos a llamar, nativos. Si nuestros estudiantes empiezan a cursar grados exclusivamente en inglés, esto para el español es una mala noticia. Y es una mala noticia por algo que ha dicho Carmen, ¿no?, que es uno de los objetivos pues del Ministerio, que es la difusión en español. Si nosotros vamos a formar a profesionales de cualquier área de conocimiento que sea en inglés, no van a difundir esa ciencia y esos conocimientos en español, porque, entre otras cosas, la terminología que es necesaria para hacer esa difusión de la ciencia no se va a desarrollar. Por tanto, va a ser mucho más cómodo difundir la ciencia en inglés que en español. Más allá de que las revistas y el prestigio sea por la famosa indexación, ¿no?, de las que nos piden en las agencias de acreditación y demás. Sencillamente es porque no vamos a estar habituados a desarrollar esa tarea, esa difusión en español. Claro, si el 90% de las publicaciones sobre ciencia son en inglés, pues claro, esto va a ser malísimo. Malísimo porque no vamos a difundir ciencia en ninguno de los niveles en español. Pero es que, claro, si no difundimos la ciencia en inglés, ¿qué necesidad va a haber de rescatar esa ciencia en la inteligencia artificial? O sea, esto realmente es un problema
que empezamos a ver con los estudiantes extranjeros, porque vemos que cada vez va a haber menos cursos de español en las universidades públicas, privadas, sino que esto va a repercutir, sin ninguna duda, también para los estudiantes nativos. Yo, como lingüista, mi duda es si se puede aprender realmente una segunda lengua o una tercera lengua sin una competencia en tu propia lengua materna, porque evidentemente el mensaje que estamos lanzando a nuestros estudiantes nativos, si les ofrecemos la internacionalización de todos estos estudios sin necesidad del español, no a los extranjeros, sino también para los nativos, ¿qué necesidad tengo yo de aprender a comunicarme en español? No estoy diciendo comunicarme en un nivel coloquial, no, en un nivel académico. Y esa es la dimensión donde se juegan el prestigio de las lenguas, en el nivel científico, cultural y académico. Manuel esta mañana lo ha dicho muy bien, que el desarrollo y el asentamiento del español vino por la fundación de las universidades. Si expulsamos el español de las universidades, pues algo mal empezamos a hacer. Por tanto, soy algo pesimista en la línea de Javier. Él ha dicho, me lo he apuntado muy bien, no estamos en el mejor momento. Y él ha dado datos económicos y datos demográficos. Yo lo veo y mi perspectiva es exclusivamente desde esta perspectiva universitaria, porque no conozco ni datos geográficos, ni de política, ni nada. Pero desde luego lo que veo como profesora, y ahora ya sí, de español, como lingüista y de lingüística, es que esto algo estamos haciendo mal si vamos a ir realmente por esta vía. ¿Para las universidades puede ser fantástico? Sí, porque a lo mejor llenan las aulas de estudiantes extranjeros que vienen a cursar los grados en inglés, pero ¿y qué hacemos con nuestros estudiantes? ¿Y es ese el español que queremos enseñar? Los estudiantes que quieran hacer grados en español, independientemente del área temática. Y bueno, creo que ya me callo. Estoy de acuerdo con vosotros. Es cierto que un estudiante español que estudia un grado en inglés, como bien decía Josefa, nunca desarrollaremos una competencia lingüística elevadísima en inglés como segunda lengua si no dominamos nuestra primera lengua. Una segunda lengua se construye a partir de la lengua nativa. Ese es el primer problema al que se van a enfrentar los estudiantes españoles o nativohablantes aquí en la Comunidad de Madrid. La segunda problemática está en aquellos estudiantes visitantes que vienen aquí y simplemente pasan por las aulas universitarias y vuelven a su país de origen sin haber aprendido la lengua. Es decir, ya ni siquiera estoy hablando de mejorar la lengua cuando vienen aquí o incluso perfeccionarla. Estoy hablando de un estadio tan inicial como descubrirla por primera vez, que no es un requisito en las universidades públicas y privadas. Y ese es un tema que he hablado con Laura muchísimas veces. Ahora bien, la problemática está, la situación la tenemos ya aquí, cómo podemos controlar este caballo salvaje. Y mi pregunta es, desde la perspectiva de la Universidad Española, ¿cuál es la mejor manera o la mejor forma de responder a esta realidad o de gestionar esta realidad para mantener ese valor del español? Bueno, las soluciones nunca son tan fáciles como la detección de los problemas, ¿no? Estamos todos de acuerdo en cuál es el problema y seguramente hay muchas soluciones también posibles. Pero el principal problema es que ahora mismo, desde mi punto de vista, lo que hay es una competencia feroz, ¿no?, entre universidades públicas y privadas, todas ellas, ¿no?, para captar esos estudiantes. El pastel es el que es, vamos a decirlo así, y cada uno quiere una porción mayor de ese pastel. En el caso de las públicas, pues
tenemos una serie de limitaciones, controles, requisitos legales y podemos competir de una determinada manera, pero quizá, yo no lo sé, conozco algo, claro, pero yo no trabajo en una privada. Las privadas se encuentran, desde mi punto de vista, en este sentido, en una posición de privilegio, ¿no? Pueden hacer, en fin, en mi caso, por ejemplo, hemos tenido a veces la ocasión de llegar a un convenio con una universidad extranjera y por los problemas legales que plantea una administración pues rigurosa, que tiene que cumplir no sé qué principios, se nos ha escapado y se han ido a una universidad privada, que tienen otro sistema de funcionamiento. Así que ese es un problema que tiene más que ver con el capitalismo, o con la, en fin, yo no critico a las privadas, por supuesto, no critico a las públicas, lo que digo es que funcionamos de esa manera distinta y la competencia es grande. Dentro de las públicas también la competencia, como sabemos, es muy grande porque todos queremos estar bien situados en los índices internacionales y en esa lucha pues se barajan muchos factores, no solo la inversión, sino que se barajan también los números de estudiantes internacionales que están en el campus. Y de nuevo, ese factor, ¿no?, pesa mucho a la hora de captar y qué estamos dispuestos a hacer para captar estudiantes internacionales. ¿Qué podemos ofrecerles? Si nos ponemos muy duros y les obligamos a hacer un curso de español cuando la universidad de al lado no se lo ofrece, pues el estudiante norteamericano medio que viene a pasar un cuatrimestre, por ejemplo, ahora en España, está claro que se va a ir a la otra universidad. Es decir, falta digamos, una armonización, en fin, no sabría cómo decirlo, un acuerdo para entender que lo que nos estamos jugando, más allá de lo inmediato, que es el presupuesto de tu universidad, las plazas, el prestigio, es la cuestión del español, que a veces queda un poco allí a lo lejos, ¿no? Todos hablamos español, todos defendemos nuestra lengua, pero queda como muy lejos, ¿no? Entonces, ese es un primer factor. Pero se pueden hacer muchas cosas. Yo voy a dar solo 2 ejemplos, ¿no? Hace poco la Complutense ha cambiado sus criterios de acceso para los estudiantes visitantes y hasta ahora había un modelo único, toda la Complutense ofrecía ese modelo, pero ahora son las 26 facultades las que deciden cuáles son los criterios de ingreso de los estudiantes visitantes. Y en filología, que es donde yo estoy, donde yo soy profesor de literatura española, pues hay una demanda creciente de estudiantes internacionales que quieren venir a matricularse en las enseñanzas en inglés. Naturalmente el departamento de inglés, como tiene que ser así, muchas de sus clases son en inglés, ¿no? Claro, no tenemos nada que oponer a eso, tiene todo el sentido, ¿no? Pero cuando un estudiante chino, por ejemplo, quiere venir a España y conoce el inglés pero no el español y quiere matricularse en asignaturas como visitante en un grado en inglés, pues la facultad ha puesto como norma que debe demostrar su nivel de inglés, un C1 generalmente, que es el nivel que uno debe tener en un curso avanzado de grado o de posgrado, pero también debe demostrar un conocimiento de español, un B2. Y eso ha empezado ya a plantear los primeros problemas, ¿no? Porque, en fin, a mí como director del centro me hacen muchas consultas y me piden muchas excepciones y yo se las paso a mi querida decana para que sea ella la que corte las cabezas y yo quede a salvo como el tipo estupendo que soy. Pero bromas aparte, ¿qué hacemos con esos estudiantes? Un estudiante chino, bueno, pues han empezado fórmulas intermedias que pueden ser interesantes. Una de ellas es, el estudiante llega, no tiene un B2 de español, pero se matricula en el centro de español y durante los 9 meses o los 6 meses que esté, va a cursar español de esa manera obligada, que no le impida matricularse en los cursos que va a seguir. Bueno, es una fórmula, vamos a ver hasta dónde nos lleva, porque en otras facultades, si pienso en económicas, por ejemplo, pues basta con ver los currícula de nuestros colegas de económicas para ver cuántos artículos publican en español, ¿no? Ninguno. Es un ejemplo. Quien dice económicas puede decir cualquier otra cosa, ¿no? Y si los profesores están obligados por esa presión de la investigación que mencionaba Josefa y que todos conocemos, a publicar, ¿no? A publicar en otra lengua, ¿cuál es el límite para aceptar estudiantes en tu clase? Probablemente tu inglés mejorará también para tus publicaciones si todas tus clases son en inglés y recibes estudiantes que solo hablan inglés, etc. Afortunadamente no son todos norteamericanos los estudiantes que nos visitan, ¿no? Hay una creciente presión a la que supongo que llegaremos al final para ver a los estudiantes orientales, por ejemplo, y es verdad que en su caso el dominio del inglés todavía sigue presentando algunas dificultades. Pero en el mundo anglosajón, ingleses
y norteamericanos fundamentalmente, necesitamos poner algunas normas o exigencias para que mientras estén aquí no solo den sus clases en inglés. Es cierto que a ninguno de nosotros se nos ocurriría, creo yo, ir a un país, a cualquier país, con tu lengua materna y solo hablar en tu lengua materna en los restaurantes, en el metro, en tus relaciones sociales. Es verdad que Estados Unidos es un universo en sí mismo, ¿no? Y eso lo hacen en todo el mundo. El mundo es una especie de aldea de Estados Unidos, parece, ¿no? Pero venir a España, y eso también se explica a los estudiantes, vas a venir a España 9 meses y vas a hablar en inglés, solo en inglés, sin comunicarte con nadie en ningún aspecto, no ya en lo académico, sino en ningún aspecto. Y bueno, algunos estudiantes entienden que quizá están perdiendo el tiempo si vienen para dar sus clases en inglés. Es verdad que la Universidad Española es más barata, es verdad, y con eso contamos, es verdad que nuestros títulos todavía tienen bastante prestigio y con eso contamos, y seguramente a un estudiante norteamericano que paga en su universidad $50.000 al año por hacer un curso, le sale más barato venir a la Complutense y pagar, aunque sea la 4ª matrícula, ¿no?, que se impone, es muchísimo más barato. Pero está perdiendo una ocasión de oro, ¿no?, que es aprender otra lengua con la que se pueden relacionar con toda Latinoamérica, porque en Latinoamérica todavía no se habla inglés, creo. Hasta algún punto, no sé si el moderador... Una breve pregunta, sí. ¿Puedo matricularme en una universidad del Reino Unido sin el Cambridge o la HTL? Pues seguramente no, ¿no? No, pero la cuestión es, las lenguas tienen una jerarquía que todos conocemos, nos guste o no, amamos mucho el español, ¿no? Pero ¿puedes recorrer el mundo hablando español? No. Las universidades inglesas, que tienen una matrícula muy elevada, no tan elevada como las americanas, imponen unas condiciones para los estudiantes que se quieren matricular. ¿Quieres venir aquí? Te va a costar 20.000 libras al año, ¿sí? Y además tienes que tener este nivel. ¿Podemos hacerlo nosotros en España? No. Si nosotros pedimos a nuestros estudiantes, simplemente, no es que sea mi opinión, si tú pides a un estudiante que para matricularse en cualquier carrera en español, como estamos pidiendo ahora, tenga un B2, pues estamos viendo cuáles son los resultados, ¿no? Es verdad que todavía vienen muchos estudiantes y aportan ese B2, nuestra matrícula es muchísimo más barata, nuestro país es muy amable, se come muy bien, hay un verano fantástico donde todos nos derretimos, lo pasamos genial, ¿no? En Inglaterra las cosas son un poco distintas, pero ¿puedes exigir lo que hacen las universidades inglesas? Evidentemente no. ¿O estadounidenses? O estadounidenses, sí. Gracias. Sí, a ver, yo realmente es que no veo incompatibilidad entre una internacionalización en inglés y una internacionalización en español, porque que vengan estudiantes y que hagan alguna asignatura en español, si realmente las universidades estamos preparadas, y creo que sí, para ese acompañamiento del estudiante, como he dicho, ¿no?, que es la autónoma en mi universidad, pues eso lo hacemos en todos los sentidos, incluso que vengan antes a hacer cursos especiales, cursos puente, y que luego puedan ponerse al día para engancharse en el grado que quieran y que cursen asignaturas, unas en inglés y otras en español. No veo la incompatibilidad, o sea, más allá de la cuestión económica, que ahí tendremos que jugar si lo que queremos, y es la apuesta, y tú, José Ignacio, lo has dicho muy bien, ¿no?, que es llenar las aulas a cualquier precio, vale, fenomenal. O sea, es un impacto económico muy positivo para las universidades y ahí no tenemos nada que decir. Pero junto con eso vamos a tener un impacto, pero negativo, en el ámbito cultural. Claro, muy bien las canciones, ¿no? Y es verdad, pues todo lo que hemos dicho, Carmen nos ha dado datos, y Ramiro y Javier, ¿no?, que es un impacto increíble en las canciones, pero el español se quedará solo ahí. Voy a aprender un español para aprender las canciones, que son ritmos latinos, no son mocedades, justo ahora, ¿no? Y entonces, pues claro, las lenguas van más allá. O sea, y es que si perdemos la oportunidad de que el español sea una lengua de ciencia, sea una lengua de comunicación, más allá solo de comunicación coloquial, estamos haciendo un flaco favor. ¿Por dónde puede ir la cosa? Por un acuerdo. Efectivamente, estamos, pues todas las universidades
universidades, incluso profesores, grados, asignaturas, incluso yo me atrevería a decir, estamos pues compitiendo entre nosotros y esto, claro, esta competencia, con esto nos vamos a arruinar, pero todos, o sea, esta competencia no es buena para nadie, sino que lo que es buena es la colaboración. Entonces, si esto se piden desde no sé qué instancias superiores, porque esto yo creo que va más allá de nosotros, que somos pues simples y meros profesores, ¿no? Un acuerdo que sí se viene a España, pero aunque tú hagas un grado en inglés o un máster en inglés, sí se te va a pedir que aportes unos créditos en español. Estos créditos no son que tú sepas la gramática del español, puede ser historia del español, puede ser cultura de español, bueno, estoy diciendo del español, cultura hispánica, de cualquier tipo. Y es que esto, he dicho que esta competencia no va a ser buena, porque si vamos a esto, ¿quién va a hacer grados en español? Incluso un grado de estudios hispánicos. Nos vamos a tener que ir, no sé si a otro país, a hacer un grado de cursos hispánicos, porque vamos a vaciar las aulas. Y si vaciamos las aulas porque no vienen estudiantes extranjeros, nuestros estudiantes nativos, ¿qué motivación van a tener para hacer un grado de estudios hispánicos? Pues nos tendremos que ir a otro país donde afortunadamente impartan estas asignaturas. Nos iremos a México, o a Argentina o a Colombia, sí que tenemos grados semejantes o Estados Unidos de estudios hispánicos y cursaremos estas asignaturas. O sea, que yo creo que el problema va mucho más allá de lo que pueda ser simplemente económico, llenar las aulas a cualquier precio. Sí, pero ¿qué consecuencias vamos a tener? Creo que ese tema es particularmente interesante porque obviamente siempre acabamos hablando de dinero, pero sobre todo cuando no lo hay, pero sí que es cierto que la pregunta que se plantea es ¿qué tipo de impacto queremos? Es decir, con esta internacionalización de la universidad, ¿queremos un impacto económico? Ya lo tenemos. Las universidades socias con las que nosotros colaboramos aquí en la Comunidad de Madrid ha subido dramáticamente la matrícula. Ajá. Pero creo que el impacto va mucho más allá de las arcas y con ello quiero decir que es fundamental un impacto de carácter cultural, ajá, un impacto intelectual, es decir, porque como digo, estos estudiantes vienen, cursan todo en inglés y se vuelven a marchar, es decir, es triste la realidad que tenemos frente a nosotros y que a mí como filólogo me preocupa. El programa que yo dirijo aquí en Madrid sí tiene como requisito una clase de español y otra clase de Historia y Cultura de España. Es decir, para los estudiantes que traemos en la vía en español, cursan clases avanzadas de lengua y este curso de Historia y Cultura lo realiza en español, y para los estudiantes que traemos por la vía en inglés, pues tienen cursos iniciales de español y la clase de Historia y Cultura la tienen en inglés. Es imposible hacerlo en español. Pero es verdad lo que decías, perdona. No quería interrumpir. No, por favor. Digo, que claro, desplazamos el tema del inglés como si fuera la lengua número uno. Sí. Yo trabajo muchísimo en Alemania. Las universidades alemanas buscan por todo el mundo estudiantes para llevarlos a un país donde no hace mucho sol, donde se come bastante mal y donde hay un idioma mucho más complicado que el inglés. Sí. Y poco hablado. Un curso de integración en alemán. Es fundamental. Vengan de India, de Pakistán, de México, de donde sea, lo primero que les pone las universidades es un curso de integración. Es que estos cursos de integración los tenemos. Pero nos parece muy... Claro, es decir, pero existe un consenso frente a ello, ¿no? Claro, que aquí no... En las universidades, pero ahora ya no tiene sentido. Porque en Alemania hay que hacerlos. Te acoge como estudiante, pero te pide que hagas. Claro, pero en Alemania me da la impresión de que hay una legislación común o un acuerdo entre las universidades o un funcionamiento, una tradición, en fin, llámalo como quieras. Yo también hice un viaje por Alemania hace 5 o 6 años para
para captar estudiantes para que vinieran a estudiar español, y me tropecé con un funcionamiento muy distinto, ¿no?, de las universidades en otros países, que en Alemania funcionaba fenomenal, ¿no? Cursos además gratuitos de idiomas, ¿no?, que era sorprendente para el sistema español o el americano. Pero yo creo que el problema general, efectivamente, que hemos señalado aquí, no es ni siquiera solo el dinero, aunque el dinero es absolutamente todo, ni siquiera un problema de acuerdo general. Es que, en fin, el mundo funciona de acuerdo con unas determinadas leyes que van cambiando, que se van modificando. Sería interesante saber cuántos estudiantes extranjeros visitan Alemania para aprender alemán, ¿no?, por ejemplo. Y si lo comparamos con ese tope que tienen las universidades británicas y americanas a la hora de aceptar estudiantes en sus universidades, y de los que vivimos otros países, ¿no?, porque muchos estudiantes rechazados en Estados Unidos o en Inglaterra eligen entonces otras opciones porque no pueden entrar allí. Cuestiones de números, ¿no?, que son complejas. O en Francia, que es el país que más estudiantes de español tiene del mundo, pero los franceses no vienen a España a estudiar español, como los italianos, ¿no?, por una serie de razones. Entonces manejamos razones, aspectos culturales, geográficos, económicos, que dibujan un panorama verdaderamente muy complejo. No hay un modelo, creo yo. Es verdad que el nuestro necesita, ¿no?, una serie de acuerdos que no se han tomado, una serie de pactos. La prisa por la internacionalización nos ha traído hasta aquí. Pero eso se puede remediar, ¿no? Yo creo que estamos a tiempo de hacer, y estamos haciendo otras cosas, además, efectivamente, como se indicaba aquí, los cursos existen, se han como, en fin, un verbo que yo odio especialmente, se han implementado, bueno, se han puesto en marcha una serie de iniciativas, como estos cursos que se llaman el Foundation, ¿no?, que es venir un año antes para aprender. En fin, en la Complutense tenemos una tradición relativamente larga de este tipo de cursos, pero eso también se traduce en un gasto para el estudiante. Un estudiante que quiere estudiar en español necesita un año más para un curso que no es barato, tampoco es caro, ¿no?, pero no es barato. Necesita estar ese año más, y los que lo hacen efectivamente salen infinitamente mejor formados. Pero la universidad no puede obligar ahora mismo en España a realizar ese tipo de curso. Ni siquiera se puede obligar legalmente, por lo visto, a pedir a todos los estudiantes extranjeros que vienen y que no tienen el español como lengua materna a que hagan una prueba in situ, que sería fantástico para centros como el mío, ¿no? Hay una serie de problemas. Entonces, bueno, nos enfrentamos a, superada la primera fase de la improvisación, nos hemos asomado al abismo y aquí estamos, ¿no? Josefa, ¿querías añadir algo? No, simplemente esto, o sea, y tener esa idea de los cursos no tiene por qué ser un año, a lo mejor se pueden reducir y que sean estos cursos puente, ¿no?, que podemos ofrecer para que los estudiantes, pues, digamos, tengan un nivel básico que les permita poder iniciar, pues, los niveles básicos de la universidad, que son los grados. Entonces, yo creo que ahí si persistimos y sobre todo llegar a acuerdos, porque claro, si vamos a competir de distinta forma, pues mal asunto vamos a hacer. Entonces yo creo que por ahí sí que podría estar una posible solución, aunque no es nada fácil, ¿no? Y esto sí, es insistir en lo que ha dicho José Ignacio, que esto ha sido una improvisación. Y claro, ahora lo estamos viendo, las universidades catalanas, sí, pero es que hay muchos estudiantes que acaban aprendiendo catalán. Claro, a ver, entonces la política lingüística catalana no es la política lingüística española, no española, del español que estamos haciendo. Entonces, claro, si vienen estudiantes con la internacionalización en inglés y acaban haciendo cursos en catalán, y nosotros lo que estamos diciendo, y esto Manuel está insistiendo muchísimo, ¿no? Tienes datos y que hay estudiantes que es que se van de España igual que han venido, es decir, 0 español, pero no 0 en español, sino 0 en integración cultural, social, de todo tipo en español. Esto estamos haciendo algo mal y realmente muy mal. Si es esto lo que queremos hacer, y yo no sé, a efectos económicos, ya más allá de las universidades, qué repercusión tiene lo que habéis dicho antes, ¿no?, en los videojuegos, series. ¿Quién va a escuchar una película en español?
la verá con subtítulos. Perdón un momento, Laura tenía algo que decir, después Manuel. No sé si o nos oyes. Gracias. Bueno, yo efectivamente he hablado con Manuel mucho de esto porque comparto con él la experiencia de dar clases en inglés a estudiantes norteamericanos que en efecto pueden volver a sus casas sin haber tenido la experiencia real, ¿no?, de vivir en español. De hecho, en Foundations, en la clase tercero, a veces tenemos también en inglés exclusivamente a algunos estudiantes, porque saben que pueden estudiar la carrera después en inglés. Pero bueno, más allá de eso, yo quería ir un poquito más allá, quizás ya como un desideratum ya como inabordable, pero claro, cuando hablamos de cómo se ha integrado el inglés en la Universidad Española, cuando empezó hace 20 años, mucho antes, en algunas universidades punteras, ¿no?, pues la Carlos III, ICAI, ICADE, se ofrecía el inglés en aquellas situaciones en las que el desempeño profesional de esas carreras iba a ser en inglés, ¿no? Pues estudiantes de economía, de empresa, de ingenierías, ¿no? Parecía que estaba vinculado al ejercicio luego profesional de la actividad. O sea, yo quiero un poco pasar los límites de la universidad, ¿no? Porque en efecto que tenemos que defenderlos porque ese registro de lengua académica es el que impone después el prestigio, ¿no? Pero efectivamente la presencia real del idioma en la vida excede los límites de la universidad. Es luego en qué nos comunicamos cuando ejercemos una profesión. El inicio era esta la razón de poder ofrecer titulaciones en inglés a estudiantes que van a ejercer su profesión como economistas en ese idioma. Claro, después se ha generalizado por esta vocación internacional de las universidades a áreas de conocimiento, como pueden ser incluso las humanidades, en las cuales el inglés no tiene por qué ser mejor que el español, incluso cuando hablamos de cultura española con más razón, ¿no? Con lo cual estamos un poco pervirtiendo el sentido inicial de estudiar en inglés. Tiene que ver con los rankings, no con la utilidad para el estudiante, claro. Entonces, claro, por una parte está esta diferenciación por áreas de conocimiento, puede haber en áreas en las que pueda ser más útil, porque en efecto la comunicación, pero es que además el hecho de que no reivindiquemos el idioma español en ciertas áreas de conocimiento repercute en el progresivo decrecimiento del prestigio, porque tenemos menor presencia en el área, pues esto no solamente en publicaciones, sino en la vida real, ¿no? Entonces, ¿de qué manera? Claro, esto obliga a un acuerdo, a un consenso, a una colaboración entre diferentes actores muy distintos, que por supuesto exceden, ¿no? PlayStation en este sentido tiene mucho que ver, ¿no?, las políticas que se pueden hacer desde el Ministerio, porque en efecto implica muchísimos ámbitos de la sociedad, ¿no? De qué manera reivindicamos el español como una lengua útil y eficaz para la vida profesional, y que la universidad sea capaz de reflejar esto y de obligar, no solamente por una cuestión digamos reactiva, ¿no?, a esta invasión del inglés. No, es que queremos que el español esté presente en las relaciones comerciales, ¿no?, como decía Carmen, o queremos que esté presente en un congreso de ingeniería, ¿no?, igual que gente que estudiaba alemán para poder, ¿no?, porque mucha gente en la ingeniería durante mucho tiempo se ha promovido el estudio del alemán porque parecía que si eras ingeniero ibas a acabar trabajando en Alemania. Bueno, pues quizás tendríamos que hacer valer el prestigio del español en este ámbito profesional para poder hacer entender al estudiante que le es válido estudiar también en español. Bueno, solamente quería introducir esta variable. Sí, un apunte rapidísimo. Yo creo que hay que intentar ver también el vaso medio lleno en los programas en inglés que se imparten aquí. No podríamos defender la competencia en la internacionalización educativa sin los programas en inglés, porque hay mucha gente que viene a estudiar a España, programas que no son de lengua, de literatura o de humanidades, y vienen a estudiarlo en programas en inglés o en español y saben ya el español o por supuesto pueden cursar programas en inglés. En la competencia con nuestros queridos compatriotas alemanes, Ramiro, ellos partían de que la feria educativa, las universidades españolas son malas, la gente va a estudiar a España solo porque van a programas en español. Bueno, resulta que no es así. Hay mucho estudiante, afortunadamente, que viene, que sabe inglés y que viene aquí porque tenemos un buen programa de ingeniería química o de física de partículas y además aprenden español, seguramente. Yo querría ahí anotar que también los programas en inglés nos han obligado. Los franceses hasta el 2014
no hablaban ni mu, ¿no? Ignacio, de los programas en inglés. Ir a estudiar en inglés a Francia, jamás. Como son jacobinos, qué suerte tienen, de un día para el otro empezaron a hablar de programas en inglés como si solo hubiera programas en inglés en Francia. Yo lo vi en una feria, ¿no? De una semana para otra. Bueno, yo creo que hay un componente importante. Y me gustaría saber vuestra opinión sobre los programas, sobre los estudiantes que vienen de Estados Unidos. Porque, Manuel, ellos sí que saben que es importante hablar español, a diferencia de estudiantes que vienen de otros sitios, que tienen mayor resistencia quizás, mayor prejuicio, Josefa, y eso creo que también sería interesante conocer vuestra opinión. Bueno, eso también depende de los programas educativos en Estados Unidos. Es decir, si en sus universidades se fomenta el estudio del español. En muchas universidades estadounidenses están cerrando los departamentos de lenguas modernas, especialmente en universidades públicas de estados de gobiernos republicanos. Por tanto, esa crisis de las humanidades, que afecta naturalmente también a la enseñanza de segundas lenguas, es una realidad. Y de hecho, por ejemplo, hay muchísimas universidades estadounidenses con sede aquí en la Comunidad de Madrid que gracias a esta puerta que se ha abierto al inglés han triplicado los números. Es decir, de hecho, en Apune ahora las conversaciones se están dirigiendo, este debate sobre internalización se está llevando hacia los orígenes de la asociación. Es decir, ¿qué podemos hacer para fomentar y volver a aquellos programas basados en la lengua, la historia, la cultura? Es decir, también en este ámbito, en el ámbito estadounidense, también la academia estadounidense tiene mucho que decir. Porque ya, obviamente, creo que en ese sentido el poder de alguna manera lo debería tener la Universidad Española. Es decir, de poner como requisito estudiar la lengua aquí. Es decir, vengas a estudiar lo que sea, que por el momento no es una realidad, pero también desde allí ya no es un requisito. Es decir, venir aquí y que el alumno haga una clase. Nuestras universidades socias aquí en la Comunidad de Madrid no nos ponen ningún tipo de requisito, pero desde Johns Hopkins sí tenemos el requisito de la clase de Historia y Cultura y la clase de Lengua Española si vienes aquí un cuatrimestre. Es decir, por tanto... Esa clase supongo que en la mayoría de los casos no se puede dar en español. La clase de lengua española sí, pero la de lengua y cultura no. Porque, en fin, todos sabéis, los que os dediquéis a la enseñanza, cuánto se tarda en tener un B2, ¿no? Y no se tarda un cuatrimestre, ¿no? No se tarda un cuatrimestre. Entonces, los alumnos, Estados Unidos pues ha ido cambiando en sus políticas, como todos los países, quizá de una manera más rápida, más influyente. Los americanos, que hace años venían a la Complutense y teníamos un programa que se llamaba el Diploma de Estudios Hispánicos, que era un año y venían sobre todo profesores que se reciclaban y recibían todo tipo de clases en español, hablaban fenomenal ese español, salían hablándolo mucho mejor. Ese programa desapareció hace unos años, no por nada, sino porque la oferta, la demanda y la oferta ha ido cambiando y ahora el estudiante norteamericano pues viene en muchos casos a pasar un cuatrimestre y en un cuatrimestre no aprende español. O si lo ha estudiado, el caso de los norteamericanos es muy común, ¿no? Gente que no puede decirte ni hola en español y le preguntas ¿cuántos años llevas estudiando español? Y te dice 6, 7, 8. Entonces, sí, pero bueno, pues los métodos de enseñanza también varían, los requisitos son variables y sin embargo yo quería ir a lo que decía Manuel, que efectivamente no podemos pegarnos un tiro en el pie y decir, bueno, pues ahora los cursos en inglés ni hablar. Eso sería ridículo, ¿no? Y tremendo. Está claro que tenemos la obligación de convivir con cursos en inglés, que eso es importante para todos y que atraemos a un tipo de alumnos. Pero lo difícil es eso de obligar a un estudiante que viene a hacer un curso en inglés a hacer un cursito o dos en español. Porque en la práctica, por lo menos esa es mi experiencia, terminas dando esa clase también en inglés, ¿no? Y la clase de lengua española, pues no sé muy bien en qué se convierte, en cómo comprar un billete de metro, ir a la panadería, en fin. Es una cosa residual, lo que antes se llamaba una María, y para el estudiante pues es un pequeño inconveniente que supera con facilidad porque él a lo que ha venido es a otras cosas. Entonces, ¿cómo
cómo se aceptan estudiantes fundamentalmente norteamericanos que vienen a cursar sus enseñanzas en inglés y al mismo tiempo tener una enseñanza real en español. No es fácil. Sí. Sí, a ver, yo soy hijo de bilingüe de la Carlos III y yo estoy súper orgulloso no solo por el intercambio que hubo con los estudiantes Erasmus e internacionales, sino también por la oportunidad del profesorado que tuve, que fue increíble, ¿no? Entonces yo creo que yo pongo una lanza en ese sentido, ¿no? Pero yo quería preguntar, la gente que está viniendo de Estados Unidos o de otros países, ¿ha estudiado el español como segunda lengua? ¿Y qué porcentajes de Estados Unidos? Yo tengo muchos casos que gente que está estudiando incluso en el high school y que toma el summer abroad o el study abroad, ¿no?, para venirse a España. O sea que es una oportunidad única para que conozcan España y demás, independientemente que a lo mejor la intensidad de las clases sea en inglés, ¿no? Entonces, quería que lo comentaseis. Gracias. La mayoría de los estudiantes, no tengo cifras, pero sí es cierto que la mayoría de los estudiantes que vienen a España han cursado español. 1 año, 2 años, es decir, en el instituto, quizás no ya en la universidad por los requisitos, por el programa académico, pero todos vienen con una competencia que aquí podrían mejorar. Claro. Pero nadie se lo pide. Es decir, España no tiene que ser el destino donde el alumno va a mejorar la lengua o perfeccionarla. España puede ser el destino donde el alumno la descubre por primera vez y se acerca a ello. Entonces, sí, una mayoría importante ha cursado español. Sí. Y puede ser de ingeniería, puede ser de económica, sí. Bueno, gracias por esta conversación, porque creo que es importante saber todo lo que estáis comentando sobre justo. Yo soy profesor de la Complutense, de Ciencia de la Información y doctorando, y justamente pues, yo he tenido la experiencia durante el grado, porque en la Facultad de Geografía e Historia está la Asociación de Universidades Norteamericanas Reunidas. Entonces, el problema de ese programa, aunque tiene ese intercambio cultural con, por ejemplo, de poder hablar con ellos porque hacen ciertos eventos o que organizan intercambios culturales en ese sentido, pero sus clases se centran principalmente en clases entre ellos. No son clases que se integren con los demás. Y eso es un problema de integración, porque también ocurre con alumnos visitantes, porque ahora mismo justo en el grado de periodismo he tenido un alumno chino que al final ha acabado de desistir en las clases, porque las clases eran en español y no se enteraba de lo que estaba hablando. Principalmente porque será porque la facultad no lo exige o cualquier cosa. Pero como estudiante de máster también he tenido un máster entre la Complutense y la Politécnica, y en este caso, ya que los másteres tienen más libertad en la coordinación para elegir quién entra y quién no a su matrícula. Entonces, en este caso, no se exigía, las clases se decía que eran en español, pero que podían hacer a lo mejor un curso de español antes de entrar, pero y luego que los trabajos los podían entregar en inglés. Pero el problema es que llegamos a extremos de que los profesores tengan que estar con el móvil porque le tienen que escribir lo que quieren decir ellos en su idioma, porque no hablan español o los profesores no se defienden bien en inglés. Y entonces también tenemos que ver un problema de si los másteres hay que evaluarlos por la calidad de la enseñanza o es un número de alumnos, porque en muchos casos el máster universitario, aunque sea oficial, desaparece porque no hay un número mínimo de los estudiantes. Entonces al final acaban aceptando muchos alumnos chinos, en este caso, asiáticos, porque conozco también el caso de la Autónoma de Madrid, que está ocurriendo, y solo por esa razón. Y también, por ejemplo, un caso en Londres, en la City, que hay un campus específico que han creado universidades de segundo rango, no Cambridge o Oxford o otros, sino universidades de diferentes regiones muy concretas para
porque los estudiantes chinos quieren estudiar en Londres, no quieren estudiar en Birmingham o no quieren estudiar en Newcastle, quieren estudiar en Londres. Entonces han creado un mini campus de varios edificios donde pueden estudiar ellos allí. Y eso está... Ese es un tema que estábamos hablando justo antes de empezar, sobre el mercado asiático, ¿no? Y la pregunta que tenía para Ignacio es: ¿qué intereses tienen los estudiantes asiáticos o los estudiantes chinos cuando vienen aquí a España, y cuáles son las previsiones a corto y a medio plazo? No sé si Josefa tiene también algo que aportar al respecto, pero la pregunta os la lanzo a vosotros. Yo desconozco la realidad asiática de la Universidad Española. Bueno, a ver, lo que estamos observando, y en la línea que ha comentado él, es que efectivamente, dado que no hay suficientes estudiantes, pues hay muchos grados, sobre todo másteres, que se cubren con estudiantes asiáticos. El problema es que cada vez vienen con menos nivel. Entonces, un máster que solo se nutra o con la mayor parte de los estudiantes sean de origen asiático, con un nivel de chino o de japonés o de lo que sea, asiáticos en general, que tengan un nivel de español muy bajo, pues evidentemente acaban cerrando los másteres, porque a estudiantes nativos no se van a matricular. La internacionalización, Manuel, y te retomo tu palabra, no es quitar el inglés, no, o sea, esto no, o sea, estamos ahí, pero sí compartir. O sea, yo creo que el bilingüismo es el estado ideal del ser humano. Hay que empezar por ahí, es el estado, es verdad. O sea, esto de... No, es el bilingüismo, porque es que la configuración mental es de otra forma y eso te va a ayudar muchísimo en tu vida. Por tanto, internacionalización en inglés, fantástico. Para nuestros estudiantes nativos, también fantástico, porque les permite la movilidad internacional. ¿Cómo vamos a negar eso? Pero no a costa de quitar todo el español. O sea, yo creo que hay espacio para convivir. Con los estudiantes asiáticos, pues hay un problema. Y hay un problema con estos, y vuelvo otra vez, con este bajo nivel, sobre todo que observamos, porque ahí sí que son necesarios esos cursos de integración, esos cursos puente, y a lo mejor pedir ese nivel, porque si tú no tienes un nivel de español, ellos vienen, muchos estudiantes asiáticos tienen el español como lengua 3, pues a lo mejor podemos pedir ese L2 en inglés y hacer una cosa a media. No lo sé cuál es la solución, pero desde luego si nos vamos a encontrar con estos niveles, los cursos de actualización, de integración, puente y demás van a ser más necesarios, aunque tengan que hacer un año más de curso, ¿no?, de estancia en español, porque es que si no, esto no va a ser viable. Bueno, sí, con respecto a los estudiantes asiáticos, que ya sabéis que es un eufemismo para referirse a los chinos, porque realmente pocos asiáticos vienen además de los chinos, algún vietnamita, por ejemplo, alguien de Taiwán, algún japonés, pero el grueso son los estudiantes chinos. Y como todos sabéis, se produjo ese boom también hace unos años cuando empezó la internacionalización y desembarcaron pues cientos de estudiantes chinos en todas las universidades a los que no se les exigía nada. El resultado ha sido, pues como, en fin, yo gran parte de mi tiempo me dedico a tratar de deshacer este prejuicio entre racial y cultural, explicando que los chinos hablan español tan bien como cualquiera, cuando lo han aprendido, cuando se les exige el nivel, y que son alumnos inteligentes, participan como los demás. Sin embargo, en la Complutense, en las facultades de Humanidades, que son las que más conozco, se ha quedado, ¿no?, el prejuicio. En un máster, yo he dado clases de máster y también he tenido alumnos así, que les preguntaba su nombre y no sabían contestarte, que todo eso hace años, ¿no? Pero evidentemente todo esto se combate con una política universitaria del más alto nivel, cuando el vicerrector de estudiantes
exige a los estudiantes internacionales que para matricularse tengan que demostrar un B2. Ahora mismo en la Complutense, en todas las carreras hay que demostrar un B2. Pues los estudiantes que llegan o vienen con un diploma que demuestra que tienen un B2, o podemos discutir si es un B2 o un B1, o podemos discutir si también hay un problema cultural, porque el estudiante chino generalmente no va a levantar la mano en clase y decirle al profesor no estoy de acuerdo con usted. No va a ocurrir, ¿no? Porque su cultura impide, ¿no?, ese enfrentamiento. Entonces, bueno, si modulamos los factores culturales que hacen que los chinos sean más callados, más respetuosos en clase, no participen en las discusiones porque su cultura es otra, lo modulamos con que se les exige un nivel adecuado de español y obligamos a los estudiantes, chinos o no, a que no tengan ese nivel, a que pasen por los centros de idiomas que tenemos, por ejemplo, en la Autónoma y en la Complutense y en otras universidades, el problema desaparece. Los chinos hablan como los demás, escriben, en fin, yo, por poner un ejemplo, el miércoles pasado una estudiante china había hecho conmigo su tesis doctoral sobre los últimos 3 premios nacionales de literatura, sobresaliente cum laude. El tribunal la elogió diciendo que escribía en un español estupendo. Había pasado 8 años de su vida en España, una chica inteligente, trabajadora, etcétera. Y bueno, alguien del tribunal dijo, bueno, es que me extraña que no hay nada extraño. Cuando uno estudia español y tiene el nivel adecuado, no importa de qué país venga, pues puede cumplir los requisitos. Y no encontraríamos esos ejemplos que hemos visto todos en másteres o en grados de estudiantes. Para ellos es un problema personal tremendo, ¿no? Venir a España sin nivel, matricularse, una frustración brutal, ¿no? No poder participar en clase. Y yo creo que eso el vicerrector correspondiente tiene en su mano, ¿no?, con los chinos y con todos los demás que tengan el nivel de español.